Continuamos nuestro tema sobre ortogonalidad y mínimos cuadrados por medio de las proyecciones ortogonales y la ortogonalización de Gram-Schmidt. Una proyección ortogonal es un punto, dado un punto I que tenemos en un espacio vectorial y un subespacio vectorial W, la proyección ortogonal de I sobre W es un punto de W que vamos a llamar I con tilde, tal que la diferencia entre I e I con tilde, que es este vector que tenemos aquí, es ortogonal a W. Es decir, que el ángulo que forma el vector z, que es el vector residuo, se llama residuo a esta diferencia, el vector residuo con respecto al espacio W, es un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, supongamos que tenemos una base ortogonal de R5 formada por los vectores U1 hasta U5 y consideramos el subespacio generado por los dos primeros vectores. A ese subespacio lo vamos a llamar el W. Dado cualquier vector I de R5, lo podemos descomponer como la suma de un vector de W y un vector perpendicular a W, lo que hemos llamado el residuo. Es decir, el vector original será la proyección sobre el subespacio W más un residuo. Bueno, pues vamos a buscar quién es ese residuo y quién es esa proyección ortogonal. Dado que los vectores U1 hasta U5 son una base de R5, además es una base ortogonal, cualquier vector I lo podemos escribir como una combinación lineal de los 5 elementos de la base. Por lo tanto, si cogemos los dos primeros componentes y se las asignamos a la proyección de I sobre W y las tres últimas es obvio que sería el residuo. Es decir, este vector estaría en W porque es una combinación lineal de dos vectores que generan W, lo tenemos aquí, mientras que Z no pertenece a W porque no se puede, o es perpendicular a W porque no se puede expresar como combinación lineal de vectores en W. Y comprobamos fácilmente que el vector original es la suma de la proyección sobre W más algo que es ortogonal a W. Bueno, vamos a demostrar precisamente que Z, ese residuo, es ortogonal a W. Parece sencillo, pero vamos a demostrarlo. Para ello vamos a calcular el producto escalar entre Z y los vectores que forman la base de W, el U1 y el U2, es decir, Z por U1 y Z por U2. Y en ambos casos, como tienen que ser ortogonales, el producto debe ser 0. Para demostrar la primera ecuación, pues vamos a calcularlo. Hacemos Z por U1, Z lo sustituimos por su valor, que era la combinación lineal formada por los vectores U3, U4 y U5, con los pesos C3, C4 y C5, producto escalar con U1. Gracias a las propiedades del producto escalar, esto lo podemos reescribir de esta forma, agrupando los productos entre vectores y sacando las constantes fuera. Ahora, habíamos dicho que los U sub I eran una base ortogonal de R5, por lo tanto U3 por U1 será 0, U4 por U1 será 0 y U5 por U1 también será 0. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una combinación lineal de ceros, que es 0. Efectivamente, Z es ortogonal a U1. Y de la misma forma procederíamos con el producto Z por U2. Bueno, pues esto que hemos visto con un ejemplo lo podemos poner en forma de teorema. Bueno, se llama el teorema de la descomposición ortogonal, que dice que dado cualquier espacio vectorial V y un subespacio vectorial de él W, cualquier vector de V, que vamos a llamarlo el vector I, se puede escribir de forma única, y esto es importante, de forma única, como una proyección sobre el subespacio W más un residuo que no pertenece a W, que es ortogonal a W. Z pertenece al espacio ortogonal a W. De hecho, si el conjunto U1 hasta Up es una base ortogonal de W, se puede calcular la proyección de I sobre W como, sería lo que hemos llamado I con tilde,
como esta expresión que tenemos aquí. Es una combinación lineal de los vectores de la base, es decir, u sub 1, u sub 2 y u sub p, donde los pesos son estos cocientes que tenemos aquí. Sería el producto escalar entre i y el primer elemento de la base dividido por la norma del elemento de la base. I y el segundo elemento de la base dividido por la norma de ese elemento, etc. Y aquí tenemos una representación gráfica de lo que estamos haciendo. Tendríamos el subespacio W, tendríamos el punto I que no pertenece a W, esta sería la proyección ortogonal de I sobre W, y la diferencia sería el vector Z, que es I menos esa proyección. Bueno, pues vamos a demostrar este teorema. Para ello, nos damos cuenta que es obvio que la I con tilde, la proyección de I sobre W, pertenece a W, puesto que se escribe como una combinación lineal de vectores en W. Es decir, nos fijamos en I con tilde, es una combinación lineal de los vectores desde u sub 1 hasta u sub p, pero esto era una base ortogonal de W, luego la I con tilde pertenece a W. Ahora tenemos que demostrar que Z, que es el residuo, es perpendicular a W. Bueno, pues vamos a calcular, igual que hicimos en el ejemplo anterior, Z, producto escalar con u sub 1. U sub 1 es el primer elemento de la base de W. ¿Quién es Z? Z es la diferencia entre el punto original y menos su proyección. Bueno, pues todo este paréntesis grande sería Z por u sub 1. De nuevo, aplicamos las propiedades del producto escalar. Sería I por u sub 1 menos este peso por u sub 1 por u sub 1 menos este peso por u sub 2 por u sub 1, etc. Aquí tendríamos la expresión completa. Dado que los vectores u sub i forman un conjunto ortogonal, todos los productos u sub 2 por u sub 1, u sub p por u sub 1 van a ser 0. El u sub 1 por u sub 1 no, porque el u sub 1 por u sub 1 es un vector por sí mismo, que es la norma al cuadrado de ese vector. E i por u sub 1 tampoco tiene por qué ser 0. Por lo tanto, de toda esta expresión, los únicos elementos que sobreviven son el primero, que pasa aquí, el segundo, que también pasa aquí, y todos los demás son ceros, puesto que son ortogonales los vectores u sub i y u sub j con i diferente de j. Ahora bien, u sub 1 por u sub 1 es la norma cuadrado de u sub 1, con lo cual esta norma cuadrado con esta norma cuadrado se cancela y lo que nos queda es i por u sub 1 menos i por u sub 1, que da 0. Es el producto escalar entre z y u sub 1 es 0. Lo mismo pasaría si lo hacemos entre z y u sub 2, z y u sub 3, z y u sub p en general. Por lo tanto, el vector z es perpendicular a todos los elementos de la base de W, y eso quiere decir que z es perpendicular a W. Ahora tendríamos que demostrar que la descomposición es única. Para ello vamos a suponer que no es única, por lo tanto existen vectores diferentes, tales que el vector original se puede descomponer como i tilde más un residuo, o también se puede descomponer como i tilde prima más otro residuo diferente. Ahora restamos ambas ecuaciones, sería i menos i es el vector 0, i tilde menos i tilde prima, pues un vector, más z menos z prima. Ahora, como este es el vector 0, pues puedo llevarme este z menos z prima, me lo puedo llevar al otro lado, y lo que me quedaría sería z prima menos z. Es decir, que i tilde menos i tilde prima es z prima menos z. Ahora bien, sea v el vector i tilde menos i tilde prima. Este va a ser el vector v. Es obvio que v pertenece a w, porque i tilde pertenece a w, i tilde prima también pertenece a w, luego es una combinación lineal de vectores de w y por lo tanto está en w. Por otra parte, esta v, que es i tilde menos i tilde prima, también es z prima menos z, en virtud de esta ecuación. Por lo tanto, también, y recordemos que los z prima y z son vectores perpendiculares a w, es decir, que si v yo también lo puedo expresar como z' menos z, quiere decir que v también pertenece al espacio ortogonal a w. Por lo tanto, v hemos dicho que pertenece a w y pertenece a su espacio ortogonal. Por lo tanto, el único vector que cumple esas dos condiciones al mismo tiempo es el 0. V igual a 0 es un vector que pertenece a w
y que también pertenece al espacio ortogonal de W. Ahora, si V es igual a 0, es porque I tilde es igual que I tilde prima y Z es igual que Z prima. Es decir, que la descomposición ortogonal era única. Además, esta unicidad no lo demostramos, pero depende solo de W y no de la base particular que hayamos elegido para W. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Consideremos los vectores U1 y U2, que son ortogonales entre sí, sea W el subespacio generado por U1 y por U2, y sea I un vector cualquiera de R3. La proyección ortogonal de I sobre W sería, pues como nos decía la fórmula que veíamos anteriormente, pues el producto escalar de I por U1 dividido por la norma de U1 cuadrado por U1. Y lo mismo para U2. Bueno, pues es calcular estos productos escalares, calcular la norma al cuadrado por U1 y lo mismo con el U2. Después de operar un rato, llegaríamos a que esta I tilde sería este punto. O sea que el punto 1, 2, 3 proyectado ortogonalmente sobre el subespacio W sería este punto que tendríamos aquí. ¿Cuál es el residuo? Pues la diferencia entre lo que yo tenía originalmente y el punto proyectado. Sería, en este caso, este vector residuo. Aquí tenemos una interpretación geométrica sobre lo que estamos haciendo. Supongamos que tenemos un vector U1, un vector U2. Este sería nuestro vector I. Bueno, pues cuando proyectamos I sobre el subespacio formado por los vectores U1 y U2, es decir, sobre este plano, pues lo que estamos haciendo es, por una parte, proyectar sobre el vector U1 y a esto le estamos sumando una proyección sobre el vector U2. Es decir, estaríamos proyectando I sobre U1, esta sería la proyección ortogonal de I sobre el espacio generado únicamente por U1. Ahora tendríamos la proyección de I sobre el espacio generado únicamente por U2, esta sería esta I sub 2 tilde, y la proyección de I sobre el espacio generado por U1 y U2 sería la suma de las proyecciones sobre cada uno de los espacios independientemente. Es decir, primero proyecto sobre U1, luego proyecto ortogonalmente sobre U2 y sumo estas dos proyecciones para obtener este punto que sería proyección ortogonal de I sobre el espacio generado por U1 y U2. Bueno, ¿qué pasa si el punto I que estoy proyectando ya pertenece a W? Bueno, pues el punto no se mueve. Al proyectarlo sobre W, como ya pertenece a W, pues la proyección I tilde sería el mismo punto I. Bueno, pues a continuación vemos que la proyección ortogonal es el punto de W que minimiza la distancia I. Es decir, no hay ningún otro punto en W que esté más cerca de I que su proyección ortogonal. Y eso es lo que estamos formulando aquí. Para todos los puntos V que pertenezcan a W, y que no sean el I tilde, la distancia desde I hasta V es mayor que la distancia desde I hasta I tilde. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Por una parte, ya hemos demostrado que I menos I tilde es ortogonal a W. Ahora, para cualquier vector V que esté en W y que no sea el I tilde, tenemos que I tilde menos V también está en W. ¿Por qué? Pues porque I tilde está en W y V está en W. Por lo tanto, una combinación lineal de los dos también está en W. Aquí vamos teniendo una representación gráfica de lo que estamos haciendo. Este sería el punto I, este sería el subespacio W, esta sería la proyección ortogonal I tilde y este sería el punto V que estamos considerando. Entonces aquí esto lo único que dice es que el vector que va desde V hasta I tilde pertenece a W, está dentro de W y efectivamente está en el mismo plano que W. Ahora, vamos a descomponer ortogonalmente el vector I menos V. El vector I menos V es este, es el que empieza en V y termina en I. Bueno, pues I menos V, su descomposición ortogonal es I menos I tilde. I menos I tilde es el residuo, es un vector que pertenece a W, al espacio ortogonal a W, porque
i estaría aquí arriba y tilde estaría aquí abajo, y sabemos que este vector es ortogonal a w, más algo que está en w, y ese algo que está en w sería i tilde menos v. Fijaos cómo además tiene una interpretación algebraica bastante intuitiva. I menos v es i menos i tilde más i tilde menos v. Esta i tilde y esta i tilde se cancelarían y me quedaría i menos v. Es decir, yo he descompuesto i menos v como algo ortogonal a w más algo ortogonal a w. Más algo contenido en w. Por el teorema anterior sabemos que la descomposición es única. Luego, esta es la única descomposición que podemos hacer del vector i menos v, es decir, del que va desde v hasta i. Ahora bien, como decíamos aquí, el teorema 3.1, que era el anterior, nos dice que esta descomposición es única. Y el teorema de Pitágoras, el teorema 1.5, nos dice que si dos vectores si hemos descompuesto ortogonalmente un vector, pues la norma al cuadrado del primer vector es la norma al cuadrado de uno de los elementos de su descomposición más la norma al cuadrado del otro vector en el que hemos descompuesto. La condición para que esto se cumpla es que estos dos vectores sean ortogonales, pero acabamos de razonar que efectivamente son ortogonales. Ahora, si v no es el i tilde, entonces la norma de este vector va a ser mayor que 0. Por lo tanto, tengo que i menos v, su norma es la norma de i menos i tilde más un número positivo. Por lo tanto, i menos v al cuadrado, i menos v, la norma de i menos v al cuadrado, tiene que ser mayor, estrictamente mayor, que i menos i tilde al cuadrado. Por lo tanto, la distancia desde v hasta i va a ser siempre mayor que la distancia desde i tilde hasta i. Bueno, en el siguiente teorema lo que vamos a estudiar es cómo se proyecta sobre una base ortonormal. Ya no es ortogonal, sino además los vectores de la base de w tienen longitud de unidad. Entonces, simplemente, pues como tenías longitud de unidad, todo lo que esté dividiendo en el denominador, que era la norma al cuadrado de los vectores de la base, pues se cancela porque es 1. Ahora bien, si esta expresión yo la puedo expresar de forma muy sencilla a través de una expresión matricial. Me construyo una matriz U, que se llama una matriz ortonormal, y en esta matriz ortonormal yo coloco los vectores de la base, que es una base ortonormal, los coloco como vectores columna. Ahora bien, si yo quiero proyectar i tilde, pues simplemente tengo que coger el punto, multiplicarla por u transpuesta por la izquierda y posteriormente por u. Vamos a demostrar que efectivamente esta cuenta es la que tenemos que hacer para proyectar. Bueno, pues como decíamos originalmente, la proyección de un punto i sobre un subespacio w con una base u sub 1, u sub 2 hasta u sub p, si esa base es ortogonal, sería esta. Como hemos dicho que además es ortonormal, la norma de todos estos vectores sería 1 y simplemente se cancelarían y tendríamos esta expresión. Eso era sencillo. Ahora vamos a comprobar la parte con la matriz, esta es más complicada. Vamos a considerar el producto u transpuesta por i. U transpuesta por i, tengo que u la he formado de esta forma, por lo tanto u transpuesta pues será u sub 1 transpuesta, debajo u sub 2 transpuesta, u sub p transpuesta. Cuando multiplico esta matriz por i, lo que tengo es u sub 1 transpuesta por i, u sub 2 transpuesta por i, etc. Es decir, que lo que tengo es un vector columna formado por los productos escalares entre u sub 1 e i. Ahora vamos a multiplicar este vector por la matriz u. La matriz u, recordamos de nuevo que eran las columnas de la base, que eran ortonormales, las colocamos como vectores columna. Esta matriz por este vector pues sería simplemente u sub 1 i producto escalar por u sub 1. Luego el producto escalar de u sub 2 por i, por u sub 2, etc. Es decir, que tengo la misma expresión que teníamos en este punto. Por lo tanto, u por u transpuesta y por i es la proyección ortogonal de i sobre el subespacio w. Como corolario
Bueno, pues si tengo una matriz U formada por P columnas ortonormales y considero W el espacio de columnas de U, pues entonces, si yo cojo un vector X de RP, es decir, de ese espacio de columnas, y hago X por U transpuesta y X por U transpuesta, eso no tiene ningún efecto. Ahora, si cojo un vector Y que esté en Rn y hago Y por U transpuesta y por U, entonces lo que obtengo es la proyección ortogonal, tal cual lo habíamos visto en el teorema anterior, de la Y sobre W. Ahora bien, si cojo U, que es una matriz n por n, aquí teníamos que era n por p. Si tengo que es n por n, entonces va a ser una base ortogonal. Estos vectores van a formar una base ortogonal, o ortonormal, mejor dicho, de Rn. Por lo tanto, el subespacio W va a coincidir con Rn y la proyección no tendrá ningún efecto. Es decir, que para cualquier I tilde va a ser el mismo que I, puesto que la matriz U genera todo Rn. Estos serían los ejercicios que haríamos de esta sección. Y a continuación pasamos a ver el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Es un proceso de ortogonalización cuyo objetivo es producir una base ortogonal de cualquier subespacio W. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un espacio W generado por los vectores x1 y x2 dados por estos dos vectores en R3. Y queremos buscar una base ortogonal de dicho subespacio vectorial. Bueno, pues el primer vector de la base vamos a considerar que es el primer vector x1. O sea, ese no tenemos nada que hacer. Ahora, para el segundo vector de la base vamos a buscar el segundo vector de la base va a ser la parte de x2 que es ortogonal a todo lo anterior. Que es ortogonal, todo lo anterior simplemente era x1. Pues ya está. Pues vamos a buscar cuál es la parte de x2 ortogonal a x1. Para hacer eso, lo que hacemos es calcular la proyección de x2 sobre x1, a eso lo vamos a llamar el punto P, y decimos que x2 es esa proyección más el residuo. Y en este caso, en concreto, pues P es el punto 1, 2, 0, y el residuo pues es la diferencia entre el punto original, que era el 1, 2, 2, y nuestra proyección, en este caso 0, 0, 2. Ahora, lo que vamos a guardar para la base va a ser ese residuo. Ese residuo va a ser nuestro nuevo elemento de la base. Entonces el primer vector es el primero de los elementos que está generando el espacio vectorial, y a continuación lo que vamos a ir manteniendo son las partes ortogonales a lo que ya hemos explicado, a todos los vectores anteriores, ¿vale? En este caso solamente tenemos uno, sería el V1, pues la parte ortogonal de x2 que es perpendicular a V1. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que estamos haciendo. Teníamos un punto x1, tenemos un punto x2 y hemos calculado la proyección de x2 sobre x1, y para la base lo que hemos hecho ha sido conservar el vector x1 para la base, este va a ser el v1, y conservar de la parte de x2, o sea, del vector de x2, conservar aquella parte que es ortogonal a v1, y eso hemos dicho que es este vector de aquí, que sería x2 menos p. x2 menos p sería v2 que tenemos aquí, de forma que x2 es p más v2, algo que es está alineado, pertenece al subespacio generado por v1, más algo que no pertenece a ese subespacio. Bueno, otro ejemplo. Ahora tenemos un subespacio generado por tres vectores. Estos son vectores ahora de R4. Y queremos buscar una base ortogonal a W. Pues igual que antes, el primer vector de la base sería el primero de los vectores. Pues ya está, el 1, 1, 1, 1. Ahora vamos a considerar el subespacio W1, que es el espacio generado por V1. Ahora,
para el segundo elemento de la base vamos a guardar la parte de x2 que es ortogonal a todo lo que llevamos hasta ahora. Todo lo que llevamos hasta ahora es solamente el subespacio W1. Es decir, tenemos que proyectar x2 sobre W1, esto es lo que tenemos aquí, restárselo de x2, es decir, calcular la parte ortogonal de x2 al subespacio W1, y ese va a ser el nuevo elemento de la base, V2. Y construimos, ampliamos el subespacio que teníamos antes con un nuevo vector, que además sabemos que es ortogonal a V1. Para el tercer vector de la base, repetimos lo mismo. Calculo de x3 cuál es la parte ortogonal a lo que llevo hasta ahora. Ahora lo que llevo explicado es el subespacio generado por los vectores v1 y v2. Es decir, que tengo que calcular la parte ortogonal de x3 con respecto al espacio w2. Es decir, proyecto x3 sobre w2, calculo la diferencia con x3 y esta diferencia es ortogonal al subespacio vectorial w2. Es decir, que v3, que va a ser el tercer elemento de mi base ortogonal para w, va a ser esa componente ortogonal. En este caso es esta. Y, igual que hacíamos antes, amplío lo que ya he explicado. Antes ya había explicado el subespacio generado por v1 y v2. Ahora le añado ese vector v3 que acabamos de calcular. Bueno, pues este proceso es general, es lo que se conoce como el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, y dado una base de un espacio vectorial W formada por los vectores desde x1 hasta xp, esta base no tiene por qué ser ortogonal, lo que va a hacer este procedimiento es calcular una nueva base v1, v2 hasta vp, de forma que sean ortogonales entre sí y además el subespacio generado por esta nueva base sea el mismo que el generado por los vectores x. Entonces, hemos dicho, el primer paso es, el primer vector v1 es el x1, simplemente. Ahora, el v2 es la parte ortogonal a lo que ya he explicado. Lo que ya he explicado es lo que me ha explicado v1. Pues será x2 menos la proyección de x2 sobre w1. Y así iría hasta el vector p. La parte ortogonal del vector xp con respecto a lo que ya he explicado sería xp menos xp proyectado sobre wp-1, que es el subespacio generado por los p-1 vectores v. Bueno, pues los vectores v1, v2 hasta vp generados con este procedimiento forman una base ortogonal de w. Y aquí vamos a demostrarlo. Vamos a considerar wk como el subespacio generado por los primeros k vectores. Y vamos a asumir que los vk son una base de swk. Bueno, ahora construyo vk más 1. Vk más 1 hemos dicho que era, cojo el xk más 1, lo proyecto sobre el wk y calculo cuál es la diferencia con xk más 1. Bueno, pues este es mi nuevo vector vk más 1 y amplío el espacio wk con este nuevo vector. Entonces sería el subespacio generado por los k más 1, ya no por los k, sino por los k más 1 vectores. Ahora, por el teorema de descomposición ortogonal, ese teorema 3.1 que veíamos anteriormente, sabemos que el vector vk más 1 es ortogonal a wk. ¿Por qué? Pues porque si me llevo esta parte aquí sumando, tendría que el vector xk más 1 es algo que pertenece a wk más algo que no pertenece a wk. Y como sabemos que la descomposición es única, pues sabemos que este vk más 1 no puede pertenecer a wk. Por lo tanto, ese vk más 1 no es nulo, o sea, es una proyección que no es el vector 0, o no una proyección, sino es un residuo que no es 0, y el xk más 1 es un vector que pertenece a wk más 1. ¿Por qué? Pues porque wk más 1 es el espacio generado por los k más 1 vectores v, y tengo que xk más 1 es algo que expreso con una combinación lineal de los
vectores v1 hasta vk más vk más 1. Por lo tanto, xk más 1 pertenece a wk más 1. Por último, el conjunto de vectores desde v1 hasta vk más 1 forman un conjunto ortogonal. Ya hemos dicho que vk más 1 es ortogonal al espacio wk. Y además son vectores no nulos. Es un espacio k más 1 dimensional. ¿Por qué k más 1 dimensional? Porque una base de ese espacio k más 1, wk más 1 tiene k más 1 vectores. Por consecuencia, gracias al teorema 9.4 del capítulo 5, si tengo un espacio que es k más 1 dimensional y tengo k más 1 vectores, ese conjunto de k más 1 vectores tiene que ser una base. Y este proceso lo puedo ir iterando hasta que k sea igual a p y finalmente tendría los p vectores de la base. Y además, como tengo el espacio generado por estos x p vectores, pues sería el mismo que el espacio generado por los vectores v1 hasta vp. Además, si yo quiero, hasta ahora el proceso de Gram-Schmidt solamente nos ha producido una base ortogonal. Si yo quiero que sea ortonormal, pues simplemente normalizamos cada elemento de la base. Es decir, calculamos los vectores v1 hasta vp que nos dice el procedimiento de Gram-Schmidt. En este caso pues tendríamos con este x1 y x2, pues ya lo habíamos hecho una transparencia anterior, tendríamos v1 y v2 dados por estos dos vectores. Y ahora si quiero que sean ortonormales, no solamente ortogonales entre sí, estos dos son ortogonales entre sí, pues si quiero que sean ortonormales, pues simplemente divido por la norma de esos vectores, ya tengo unos vectores v1' y v2' que son ortonormales. Bueno, pues la factorización de Gram-Schmidt se utiliza para una factorización de matrices bastante utilizada que se llama la factorización QR. Esta factorización se utiliza tanto para el cálculo de autovalores y autovectores como también para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces la factorización QR lo que nos dice es que dada cualquier matriz rectangular con columnas que sean linealmente independientes, esa matriz A la puedo factorizar como una matriz Q que va a tener el mismo tamaño que la A y una matriz R que va a ser una matriz cuadrada de n por n. Bueno, pues Q, las columnas de Q van a ser una base ortonormal del espacio de columnas de A y la matriz R va a ser una matriz triangular superior con entradas positivas en su diagonal. Vamos a demostrar todo esto. Si yo cojo las columnas de A y utilizo el procedimiento de Gram-Schmidt para construir una base ortonormal del espacio de columnas, pues lo que tendría serían unos nuevos vectores u1 hasta u(n). En la notación anterior habíamos llamado v1 hasta vn. Ahora, construyo la matriz Q como todos esos vectores columna que me ha dado el procedimiento de Gram-Schmidt, los pondría todos como vectores columnas de la matriz Q. Ya tendría una matriz ortonormal. Ahora, vamos a demostrar que la R es triangular superior. Bueno, pues vamos a considerar para cualquier K que esté entre 1 y n, vamos a considerar el subespacio generado por las columnas 1 hasta K de la matriz A y el subespacio generado por los vectores u1 hasta u(k) dados por el procedimiento de Gram-Schmidt. Por la forma en que hemos construido, sabemos que estos dos subespacios generados tienen que ser iguales. Ahora bien, si son iguales, quiere decir que yo puedo expresar cada una de las columnas de A como una combinación lineal de los vectores de la base que me ha dicho Gram-Schmidt. Es decir, que yo el A sub k lo puedo expresar como una combinación de los primeros k vectores de la base de Gram-Schmidt y los demás vectores de la base no me hacen falta. Si RKK, que es este coeficiente de aquí, fuera negativo, pues simplemente multiplico u sub k y ese coeficiente por menos 1 y ya lo tendría como un elemento positivo. Ahora bien, cojo todos estos coeficientes y los recojo en un vector que lo vamos a llamar el vector R sub k. Es un vector columna, aquí por
motivos gráficos, pues lo hemos puesto como vector fila. Ahora, eso lo que tendríamos es que el A sub k, que es nuestra columna K de la matriz A, sería la matriz Q, que son, recordemos, los vectores de la base de Gram-Schmidt, multiplicado por los pesos que están acompañando a cada uno de esos elementos. Y ahora, si yo cojo todos estos vectores y los pongo como vectores columna de una cierta matriz R, pues lo que tengo es una matriz triangular, porque acordaos que para construir A sub 1 solamente necesito U sub 1, para construir A sub 2 necesito A sub 1 y A sub 2, para construir A sub k, A sub 1, A sub 2 hasta A sub k. Por lo tanto, esta matriz R tiene una forma triangular superior. Además, R es invertible porque las columnas de A son linealmente independientes. Es decir, que no puede ser que estos elementos dependan linealmente entre sí, porque originalmente los vectores de A eran linealmente independientes, por lo tanto su proyección en cualquier base también va a ser linealmente independiente. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a calcular la factorización QR de esta matriz. Estos vectores columnas son los mismos que habíamos utilizado en la transparencia 54, por lo tanto ya sabemos cuál es la base del Gram-Schmidt para este espacio. Entonces, ahora para construir la matriz Q, lo que voy a hacer va a ser ortogonalizar estos vectores. Esto era lo de normalizar estos vectores. Esto era lo de dividir por la norma del vector, es decir, V1', que se define como V1 dividido por la norma de V1, lo coloco como primera columna de la matriz Q. V2 dividido por su norma va a ser la segunda columna y V3 dividido por su norma la tercera columna. Para calcular R, pues una forma muy sencilla es, si yo multiplico todo por Q transpuesta, ¿qué me queda? Yo tenía A es Q por R. Si multiplico por la izquierda por Q transpuesta, lo que me queda es que Q transpuesta por A es Q transpuesta por Q por R, pero Q transpuesta por Q es una matriz de identidad, puesto que Q es una matriz ortogonal. Por lo tanto, me queda que Q transpuesta por A es R. Pues ya está, calculo Q transpuesta por A, esta sería Q transpuesta, esta es A, y esta es la matriz R, que efectivamente tiene una forma triangular superior. Estos serían los ejercicios que haríamos de esta parte de factorización QR y diagonalización de Gram-Schmidt, y con ello terminaríamos esta sesión.